Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente a la semana 2 del proyecto 3 para Educación General Básica. Empecemos. Vamos a trabajar entonces en mi modelo de portafolio. Como pueden observar, aquí tenemos el proyecto 3 con el objetivo de aprendizaje, recordando el nombre del proyecto. Decisiones responsables cuidan mi planeta. Empezamos entonces con las actividades de la semana 2. En esta semana trabajarás con las asignaturas Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Educación Física e Inglés. El tema es causas del deterioro del planeta y su impacto en nuestra sociedad. Empezamos entonces con la actividad número 1. Comprensión de textos. Vamos a inferir. Tenemos una lectura que nos da la ficha sobre lo que es inferir. Vamos a leer este primer párrafo. ¿Sabías que? Inferir es razonar para comprender y encontrar una información que no está escrita en el texto, ni se muestra en una imagen, pero que podemos deducir a partir de la información que aporta el texto. Podemos decir que inferir es convertirse en detectives que buscan la información escondida entre las líneas y tras las líneas, a partir de pistas que están en el texto. Bien, debemos continuar con la lectura, pero ya sabemos lo que significa inferir. Una vez que leemos, continuamos con la primera actividad, o con el primer punto de esta primera actividad. Nos dice entonces: lee el siguiente texto con atención. Existen muchos tipos de problemas ambientales, es decir, daños a la naturaleza causados por acciones que cambian las condiciones naturales. Los seres humanos somos los únicos seres vivientes que podemos modificar el ambiente natural. Numeral 2. Escoge entre las siguientes oraciones aquella que se infiere del texto anterior. Es decir, que, aunque no consta literalmente, se da a entender al razonar, y escríbela en tu cuaderno. Tenemos entonces 3 oraciones que nos da el texto, pero como nos dice la actividad, una de ellas es inferida. Vamos a leerlas. Los problemas ambientales son daños a la naturaleza. El ser humano es el único causante de los problemas ambientales. Los seres humanos podemos cambiar el ambiente natural. ¿Cuál será para ti la que infiere? Correcto, es esta. Esta segunda oración es la que nos da la idea que infiere del texto. Es decir, que no está literalmente, pero se da a entender. Esta sería entonces la oración que debes escribir en tu cuaderno. Continuamos con el siguiente literal de la actividad 2 que nos dice: lee con atención el texto. La contaminación es la adulteración, es decir, el cambio en las condiciones naturales de agua, tierra o aire, debido a que en ellas se han vertido sustancias químicas capaces de destruir ecosistemas, hacer el agua inutilizable o generar enfermedades tanto en seres humanos como en otras formas de vida. La industria es la única productora de desechos y sustancias dañinas que vierte en la naturaleza. En el numeral 4, infiere del texto leído la respuesta a esta pregunta: ¿quién causa la contaminación? Entonces, ya leímos este texto y en base al texto que leímos debemos inferir quién causa la contaminación y ponemos aquí la respuesta. Ya depende de nosotros cómo entendamos este texto y lo que podamos inferir. Les dejo la pista de que tiene que ver con esta última oración. Continuamos con la actividad número 2. Tenemos notación científica. La notación científica sirve para expresar números muy grandes o muy pequeños. Un número puesto en notación está formado de una parte entera formada por una sola cifra que no es el 0.
el resto de las cifras significativas puesto como parte decimal. Una potencia de base 10 que da el orden de magnitud del número. Bien, aquí tenemos el gráfico, tenemos la parte entera que está formada por una sola cifra que no es el 0. Quiere decir que es un número real entre el 1 y el 10, pero que no es el 10, lo que significaría del 1 al 9. Tenemos la base decimal, que es esto, y tenemos la potencia, que siempre es un número entero. Tenemos en la parte inferior del gráfico un ejemplo. Acá tenemos números grandes, acá tenemos números pequeños. En la notación decimal tenemos 843 millones. Acá tenemos la notación científica. Vamos a leer lo que dice en la parte inferior de la tabla. Cuando movemos la coma hacia la izquierda, el exponente de la base es negativo. ¿Qué quiere decir? Que para transformar una cantidad decimal a notación científica se debe correr la coma, lógicamente, de forma imaginaria, hacia la izquierda. Entonces, tenemos aquí el 8, que es el número real entre el 1 y el 10, como nos dice aquí, por la base decimal, que es 10. ¿Por qué no ubicamos los dos ceros que están aquí? Porque esas no son cifras significativas. Y eso lo vamos a representar en la potencia, que vemos aquí está elevado al cuadrado. Así como lo vemos acá, ubicamos el número real, es decir, el primer número de esta cifra, que es 4, ponemos la coma y el número 3, que sí viene siendo una cifra significativa, y el resto pues lo ubicamos en notación científica. Contamos, tenemos que la coma va hipotéticamente hacia la izquierda, entonces supuestamente la coma se encuentra aquí. Vamos a ver cuántos espacios recorre y por qué tiene exponente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, por eso aquí va el número 10. Así se transforman las cantidades decimales a notación científica. Pero también se puede hacer lo mismo con números muy pequeños, como vemos en la parte derecha. ¿Qué nos dice aquí? Cuando movemos la coma hacia la derecha, el exponente de la base 10 es negativo. Tenemos 0,007. Para transformarlo a notación científica, ubicamos el número real. En este caso es el 7. Lo ubicamos y las cifras que no son significativas las representamos en la base decimal. Tenemos entonces que la coma recorre hacia la derecha. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Ponemos menos 3. Y lo mismo hacemos en la parte de abajo con la cantidad mucho más pequeña. Ubicamos el número real, el número significativo y el resto de cifras. Y nos sale menos 10. Bien, este es el ejemplo que nos va a servir para las operaciones que vamos a realizar más adelante. Operaciones con notación científica. Suma o resta deben tener el mismo exponente en la potencia de 10. Multiplicación. Se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. División. Se dividen sus coeficientes y se restan los exponentes. Potenciación. Se eleva el coeficiente a la potencia indicada y se multiplican sus exponentes. Bien, estas son propiedades de operaciones con notación científica. Tenemos aquí un ejemplo. Resolver los siguientes ejercicios de notación científica. Aquí tenemos adición y sustracción y acá productos y cocientes. Entonces, recordemos que para la adición y sustracción con notación científica hay que reducir los números a exponente común tomando como referencia el mayor de ellos. Entonces, tenemos tres cifras, 98.000, 36.090 y 57.430. La mayor cifra de esta es 98.000. Entonces vamos a utilizar esta cifra como base para, una vez transformada a notación científica, igualar las siguientes cantidades. Ponemos entonces 9,8 por 10 elevada a la cuarta.
Vemos hipotéticamente la coma recorre 1, 2, 3, 4 cantidades. Tenemos entonces una base decimal elevada a la cuarta. Las otras cifras deben tener lo mismo, debemos igualarlas a una base decimal elevada a la cuarta. Para eso ubicamos y corremos la coma a los espacios respectivos. Aquí se utiliza toda la cifra porque son cifras significativas. Acá también, aunque omiten el 0 como una cifra no significativa. Luego, para sumar estas cantidades se las debe agrupar, los números reales o números enteros se los agrupa. Tenemos aquí 9,8 más 3,6090 y menos 5,743 multiplicado por la base 10 con su con potencia común o exponente común. Y tenemos aquí el resultado. Vamos entonces con el producto y cociente. Para realizar esta operación se utiliza las leyes de la potenciación para la base de 10, es decir, cuando son potencias de la misma base, si se están multiplicando, se suman los exponentes. Los exponentes se suman. Cuando se está dividiendo, se restan los exponentes. Cuando se dividen, los exponentes se restan. Como observamos en este problema, encontramos también otra propiedad de las potencias, que se llama potencia de otra potencia. Como vemos aquí, toda esta potencia está elevada a otra potencia. Eso es otra propiedad. Para resolver esta operación se debe multiplicar los exponentes y la base real o la cantidad real se eleva a esta potencia. Es decir, aquí va a quedar 2 al cubo. Lo mismo va a pasar en esta cantidad de acá y en esta cantidad de acá. Resolvemos entonces la operación. Tenemos 3 por 2, 6. Se aplica las leyes de los signos. Más por menos, menos. Entonces nos quedaría menos 6. Y aquí el 2 está elevado al cubo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Acá tenemos toda esta potencia elevada al cuadrado. 2 por 2, 4. Y multiplicamos los exponentes. 5 por 2, 10. La ley de los signos, más por menos, menos. Acá tenemos esta potencia que está elevada a la potencia 0. Recordemos que en esta ley, cuando una potencia está elevada a 0, va a la unidad. Por eso aquí tenemos el 1. Resolvemos entonces separando los números reales. 2,4 por 8 y las bases decimales o las bases se suman. Tenemos menos 7 más menos 6 nos da menos 13. Igual hacemos en la parte de abajo. Tenemos 4 por 10 elevado a la menos 10. Como está multiplicado a la unidad, queda lo mismo. Y hacemos la división respectiva. Se multiplica 2.4 por 8 y ese resultado se divide para 4, que nos da 4,8. Y con las bases decimales se restan. Tenemos 10 menos 13, para 10 menos 10 nos quedaría menos 3. Bien, así es como debemos resolver estas operaciones que nos ponen como ejemplo. Y empezamos a resolver los ejercicios. Tenemos, resuelve los siguientes ejercicios en un cuaderno. El tamaño promedio de un glóbulo rojo es aproximadamente, tenemos esta cantidad muy pequeña, escribe este número en notación científica. Ya vimos cómo se transforma una cantidad decimal a notación científica. Ubicamos los números reales, que en este caso son 75, pero para transformarla a notación científica ubicamos un número que no es mayor de 10, en este caso el 7. Tomamos la siguiente cifra que es significativa y ya ubicamos la coma. Y el resto de cantidades va en la base decimal. Vemos que la coma que está aquí para llegar hasta acá recorre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Y como la coma va hacia la derecha, quiere decir que el exponente es negativo. Y nos quedaría esta cantidad en este primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, un bebé recién nacido tiene cerca de 26 millones de células. Un adulto tiene cerca de 4,94 por 10 elevado a la 13ª células. ¿Cuántas células más que un recién nacido tiene el adulto? Escribe la respuesta en notación científica en tu cuaderno. Bien, lo primero que debemos hacer es convertir esta cantidad, que es muy grande, en notación científica, lo que nos daría esta cantidad. Y tenemos el otro valor que debemos restar, que es 4,94 por 10 elevado a la 13ª potencia. Esta ya está en notación científica. Recordemos que para realizar una suma o una resta, las bases deben tener el mismo exponente. Y para igualarlo se debe tomar el de mayor cantidad. Tenemos entonces 10 elevado a la 13ª potencia. Quiere decir que esta cantidad debemos igualarla a esta potencia, lo que nos va a resultar esta cantidad. Bien, en la parte de abajo ya ubicamos las respectivas cantidades y hacemos la resta. Aquí estamos agrupando las cantidades reales o enteras para hacer la resta, y acá la base decimal que tiene la misma potencia. Se hace la resta y nos quedaría ya el resultado, lo que quiere decir que el adulto tiene esta cantidad más que el recién nacido. Bien, así quedaría estas dos primeras operaciones. Tenemos el numeral 2. Aprovecha los espacios de reunión familiar para dialogar sobre nuestras costumbres y tradiciones ancestrales. Puedes guiarte por las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de costumbres ancestrales relacionadas con el agua practicas en tu comunidad? Bueno, aquí podemos hablar, por ejemplo, sobre la costumbre que tenemos en nuestro país del carnaval. Ya sabemos que aquí se usa el agua, a pesar de que en la actualidad ya se están utilizando otros elementos con la finalidad de no malgastar el agua. Eso podemos entonces conversar. Tenemos otra pregunta. ¿Sabes qué cantidad de agua hay en el Ecuador? ¿Sabes qué cantidad de agua hay en el planeta? Bueno, para responder a esta pregunta vamos a hacer las respectivas investigaciones y anotamos o conversamos sobre las cantidades que nos piden aquí. ¿Cuál es el papel de la notación científica en el campo científico? Bueno, como ya leímos en el inicio de esta actividad, esto sirve para expresar cantidades grandes o muy pequeñas en un valor que permita realizar mejores cálculos en cualquier ámbito que se la utilice. Y la última pregunta, ¿cómo puedo utilizar la notación científica en diversos contextos? Bueno, lo podemos utilizar para representar mejor la cantidad de personas que vivimos en el país. La podemos utilizar para representar la cantidad de personas infectadas por el COVID a nivel mundial, o para representar la cantidad de glóbulos rojos en nuestro cuerpo, y en muchísimas otras acciones. Bien, algo así debemos responder o conversar en este punto con nuestros familiares. Nos dice la ficha: para reforzar el tema puedes revisar la página 19 del texto integrado de matemáticas de décimo de EGB. Además, resuelve en tu cuaderno los ejercicios propuestos en las páginas 20 y 21 del taller del texto, que corresponde a los ejercicios 4, 5 y 6. Bien, aquí les dejo el link para que ustedes puedan verificar estas páginas que indican en el texto. Bien, aquí voy a resolver algunas de las actividades que hay en estas páginas para ayudarlos en el desarrollo de esta actividad. En el ejercicio 4 de estas páginas dice: aplica las propiedades de la potenciación y escribe V si son verdaderas o F si son falsas las siguientes afirmaciones. Aquí tenemos 4 afirmaciones, debemos ver cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Aquí revisando vemos que literal A es falsa. ¿Por qué? Porque resolviendo esta operación no daría esto. Recordemos que esta potencia dentro de potencia o de otra potencia nos dice que los exponentes se multiplican.
2 por 8 sería 16. Aquí en cambio nos dice 3 a la décima, entonces eso es falso. La segunda operación tenemos una cantidad, notación científica, que luego se le ha sumado o se ha restado la cantidad del exponente. Entonces, resolviendo la operación, esta sí es verdadera. Porque recordemos que para igualar esta potencia o hay que sumarle 2 para que sea mayor, la coma recorre 2 espacios hacia la izquierda. Tenemos 1 y 2. Bien, ustedes deben realizar estas otras cantidades para saber cuáles son falsas y cuál es verdadera. Tenemos el ejercicio 5. En el ejercicio 5 tenemos, si no me equivoco, 5 ejercicios que hay que resolver. Bueno, aquí tenemos que deben resolverse en base a la potenciación, a la ley de potenciación. Bien, entonces voy a resolver dos ejercicios, el literal A y el literal D, que está más abajo. Aquí tenemos una multiplicación en la parte del superior y en la parte inferior también tenemos una multiplicación, y como tenemos una línea aquí, quiere decir que también está dividiendo. Entonces, como ya lo vimos en la parte anterior o al inicio de esta actividad, cómo se realiza el producto y cociente. Bien, lo primero que vamos a hacer es agrupar las cantidades según tengan la misma base. Por eso tengo aquí separado en paréntesis las cantidades que tienen la misma base. Tenemos 5 a la sexta por 5 a la menos quinto. Tenemos acá una cantidad que es un número real, esa la ponemos sola, y tenemos base 2 con diferentes potencias y los ubicamos acá. Lo mismo hacemos en la parte inferior, agrupamos la que tenga la misma base y resolvemos las operaciones. Recuerden que cuando se multiplican los exponentes se suman, pero en este caso tenemos que son signos negativos, por lo tanto se resta. Lo que nos quedaría este resultado. Acá ponemos el mismo número y lo mismo sucede acá. Deberían sumarse, pero como tienen signos diferentes se van a restar. En la parte del denominador sí tenemos dos cantidades que se van a sumar porque tienen el mismo signo. Tenemos 5 y el 6, lo que quedaría la base 2 elevado a la potencia 11, a la onceava potencia. Por 5 menos 3. Hay que recordar algo aquí también. Cuando se dividen potencias con la misma base, se ubica la base y se resta en el exponente. Como observamos acá, tenemos una división que tiene la misma base, así que se ubica la base, pero los exponentes se restan. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos aquí las mismas bases, entonces vamos a ubicar el 5 y las cantidades se van a restar. Tenemos 1, ponemos el signo menos porque resta, y como aquí tenemos el signo negativo lo ponemos entre paréntesis para que no se pierda este signo. Multiplicado por 2, que también tenemos la misma base, menos 1 menos 11 por 125. Resolvemos estas cantidades, lo que nos da este resultado. Esto sería entonces la respuesta al literal A del ejercicio 5 de las páginas que nos indica la ficha. Tenemos entonces el ejercicio D. También se trata de multiplicación y división. Ya sabemos entonces cómo se realiza. Vamos a resolver primero la potencia de otra potencia. Tenemos que esta cantidad está elevada a la potencia 4. Resolvemos. Nos da esta cantidad. Vamos a ubicar bien esta. Aquí está dividiendo, entonces por eso lo he ubicado acá abajo. Tenemos este resultado aquí.
utilizando la ley de potencia. Se multiplican los exponentes y se eleva esta cantidad a la potencia que está acá, lo que nos da este resultado. Aquí en cambio tenemos una suma que tiene la misma potencia, entonces no hay que hacer nada, solamente hay que realizar la operación. 3 menos 7 nos da menos 4 por 10 elevado a la sexta. Acá hacemos lo mismo, 2 por 3, 6, 4 por 4, 16. Bien, entonces vamos a hacer la división. Estos números enteros se van a dividir normalmente, como está aquí, pero las bases se van a restar, por eso he ubicado hasta aquí. Todo esto se suma al resultado de esta división entre menos 4 y menos 16, perdón, menos 4 se divide para 16 y las bases se restan. Resolviendo nos quedaría 9 por 10 al cuadrado más, aquí nos da 0,25 y recordemos 6 menos 6 nos da 0, pero no se pone 0 sino que va a la unidad y nos quedaría este resultado. El resto de ejercicios tienen que realizar ustedes y son un poco más fáciles que esto. Yo he utilizado estos dos ejercicios que son un poquito más complicados. Y en el numeral 6 nos dice escribe en las líneas los siguientes números de notación exponencial. Aquí nos presentan 6 literales, yo he resuelto 3. Aquí pueden revisar los resultados. Y las explicaciones ya están de más porque salen estas respuestas. Bien, continuamos. Tenemos la actividad 3. Recursos naturales del Ecuador. ¿Sabías que existen dos tipos de recursos naturales? Renovables y no renovables. Los primeros son inagotables, como la radiación solar, o su renovación es relativamente rápida, como es el caso de la biomasa, es decir, plantas y animales. Bien, vamos a leer esto y vamos a contestar a esta pregunta. Enumera los recursos naturales renovables y no renovables que encontramos en nuestras casas. Yo he puesto aquí una pequeña respuesta para que ustedes sepan cómo deben hacer esta actividad. Por un lado, he ubicado recursos naturales renovables, como lo son el agua, el aire y las plantas. Y por otro lado tenemos los recursos naturales no renovables, que son el petróleo, el gas y el carbón. Bien, tenemos un texto que nos habla sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales. Debemos leerlo para ver qué nos tiene las siguientes actividades. Nos dice, observa el mapa económico del Ecuador del texto integrado de estudios sociales de noveno de EGB del Ministerio de Educación. Esto lo encontramos en la página 100 y 101. Aquí les dejo el link para que puedan revisar estas páginas. A pesar de que aquí ya les he puesto el mapa económico al que se refiere esta actividad. Entonces, en base a este mapa, nos dice acá, realiza el siguiente organizador gráfico en tu cuaderno. En la primera columna haz un listado de todos los recursos naturales del Ecuador. Al lado de cada uno identifica si es un recurso renovable o no renovable. En la segunda columna ubica 5 posibles soluciones a la sobreexplotación. Bien, aquí hay que realizar un organizador gráfico. Aquí les presento un ejemplo de organizador gráfico con las indicaciones que nos da la actividad. Tenemos el nombre. Tenemos acá recursos naturales, he puesto por ejemplo banano, petróleo y seguido al lado he puesto qué tipo de recursos son. El banano por lo tanto es un recurso renovable y el petróleo un recurso no renovable. Y en la otra columna posibles soluciones a la sobreexplotación, en este caso he puesto dos ejemplos, la reforestación y la reutilización. Bien, ustedes aquí pueden poner más recursos y acá completar las 5 soluciones que piden la actividad. Continuamos. Contesta en tu cuaderno, ¿por qué es importante cuidar los recursos naturales del Ecuador?
Bueno, aquí ya debemos responder, puede ser un párrafo de por qué creemos nosotros que es importante cuidar nuestros recursos. Continuamos con la actividad 4. Mis compromisos con el medio ambiente. Cuida el medio ambiente. Con pequeñas acciones de tu propia casa puedes contribuir a su protección. Para esta actividad requieres una cartulina blanca u hoja, colores, tachuelas o plastilina. Bien, aquí vamos a realizar una actividad práctica con cartulina. Aquí tenemos todas las indicaciones de cómo vamos a realizar esta actividad. Nos dice, dibuja en la cartulina la siguiente imagen, tablero de conservación del medio ambiente. Bien, aquí tenemos una imagen y esto es lo que vamos a realizar. Ustedes van a leer todo lo que está aquí para que sepan cómo realizar. Dice, en la casilla de cuidar la naturaleza pega una tachuela si pones plástico. Bien, si nosotros cuidamos la naturaleza poniendo el plástico, el papel o el cartón en botes separados, vamos a ubicar una tachuela en una de estas casillas. Si usamos bicicleta, vamos a utilizar otra tachuela en otra casilla. Y si ocupa fundas de lona o tela, otra tachuela. Y así hasta que completemos esta actividad. Bien, pero las primeras 10 actividades, como dice aquí, son de cuidar la naturaleza. En la casilla del agua, pega una tachuela si cierras el grifo mientras te jabonas. Si hacemos eso, pegamos una tachuela donde corresponde. Si usas un vaso con agua para cepillarte los dientes, ubicamos otra tachuela. Y así leemos las otras actividades para completar este gráfico, pegando las tachuelas correspondientes en los lugares que indica esta tabla. Seguimos. ¿Sabías que en educación física se usan los ejercicios de orden y la práctica constante te genera conocimiento que actualmente se aplica día a día? Las rutinas y buenos hábitos en época de pandemia son muy importantes. Cuando vas a comprar, debes hacer fila con una distancia prudente para evitar contagios. Bien, aquí tenemos una actividad que nos dice, en un espacio seguro, practiquen juntos los siguientes ejercicios. Aquí lo que deben hacer es leer las indicaciones y hacerlas como nos pide aquí. ¿Ven? Aquí tenemos gráficos también que nos indican cómo debemos hacer esta actividad. Tenemos el numeral 3. Inicia el juego, pide a tus familiares que se pongan en columna uno detrás de otro en orden de estatura del más grande al más pequeño y tomando distancia. De igual forma, aquí es actividades que deben seguir los pasos que indican la ficha para realizar estas actividades que lógicamente corresponden a educación física. Es de seguir nomás los procedimientos. En numeral 4, escribe en tu cuaderno por qué es importante mantener la distancia en filas y columnas a la hora de ir a comprar. Dibuja cómo te imaginas que deben formarse una fila y una columna entre 5 personas en época del COVID-19. Bien, aquí yo les he puesto una pequeña respuesta para que ustedes también se guíen. Es muy importante ya que la distancia y el orden evita el contagio, ya que hay personas que están contagiadas y al mantener una lejanía prudente se evita entrar en contacto con las personas contaminadas y por ende protegernos. Aquí les he puesto una imagen también para que tengan una idea de cómo deben realizar este dibujo. Y tenemos la última actividad de esta semana, que es la actividad de inglés. Le voy a decir en español que indica aquí la actividad de inglés para que se guíen cómo realizarla. Nos dice, publicidad de una ciudad. El objetivo. Los estudiantes podrán escribir un anuncio para promocionar un lugar turístico utilizando cuantificadores. Esto es el punto fundamental de esta actividad, utilizar cuantificadores. Primero, complete este cuadro sobre su ciudad natal. Aquí tenemos un cuadro y con datos que debemos llenar de acuerdo a nuestra ciudad. Y acá tenemos tips de cuantificadores.
Bien, aquí nos dice visitemos aquí nos dice aquí hay que utilizar cuantificadores. Usted puede visitar y aquí también hay que utilizar cuantificadores de acuerdo a lo que se pueda visitar en nuestra ciudad. Entonces, ¿cuáles son los cuantificadores? Aquí tenemos para cantidades largas se utiliza a lot of, lots of, many and much, que significa bastante, mucho o muchos. Para cantidades pequeñas, a few, a little, very few, very little, que significa poco, muy poco, escaso. Tenemos acá cuando no hay cantidades, tenemos no, not any, que significa no hay o no hay ninguno. Y en la parte de acá tenemos las cantidades sin especificar, en este caso utilizamos some, que significa alguno o varios. Bien, estos cuantificadores son los que debemos utilizar para llenar esta información. Aquí les dejo un ejemplo. Entonces, let's visit o visitemos Machala. Aquí dice in Machala there are some parks. He puesto como ejemplo, hay algunos parques. Aquí dice you can visit, usted puede visitar. Yo aquí he puesto el paseo shopping, muchos centros de actividad nocturna, algunos museos, pero no hay autocines. Aquí les he puesto con negrita los cuantificadores que he utilizado en esta actividad. Bien, algo así ustedes deben realizar en este cuadro. Tenemos la actividad 2 de inglés que nos dice, con la información anterior va a escribir un anuncio para su ciudad natal. No olvide utilizar algunos cuantificadores enumerados anteriormente. Por ejemplo, muchos parques, muchos centros comerciales y deben tener de 50 a 60 palabras. Aquí nos da un ejemplo de cómo podemos hacer. Dice, visite San Francisco hoy. Es un lugar muy divertido y hay muchos lugares para ver. Puedes caminar en el puente Golden Gate e inclusive ver el Chinatown. ¿Está seguro para disfrutar de su visita? Reserve sus vacaciones hoy. Bien, algo así ustedes deben realizar en esta actividad. Lógicamente haciendo publicidad a la ciudad donde ustedes viven. Y para terminar, el numeral 3 nos dice cómo pueden los ciudadanos mantener segura su ciudad natal. Aquí ustedes ya responden esta actividad. Bien, como hemos escuchado y observado, estas serían mi explicación y mi sugerencia en el trabajo de esta segunda semana. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas descargar este portafolio y este documento. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ubícalo en la caja de comentarios. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Espero haberte ayudado y ayudarte en esta nueva semana de trabajo, que haya sido claro mi explicación y nos vemos en una próxima oportunidad.